sacando. Ahí está. Entonces, nos quedamos en este primer box plot, espero, en donde nada más les dije, bueno, pues ya vamos a quitar los negativos porque no estamos interesados en esos, entonces nada más lo único que hice fue filtrarlos. Y luego en este segundo box plot, de todas maneras, aquí hay unos outliers, todo lo que son puntitos que están aquí son outliers con respecto a esto de la mediana, el 75 y el 25. Y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver en esta descripción de qué tan bien está la media, la desviación estándar y cosas por el estilo, medio que nos suena a que cualquier cosa, déjenme ver cómo se los puse acá. O sea, la media no va a pasar de 10 unidades en quantity, y el 75% de los datos dice que a lo más tienen 10 unidades. Entonces, estos en particular que están acá de 70,000 hacia arriba, los voy a chutar para que veamos qué tanto cambian esas cosas. No cambia mucho, todavía hay muchísimos outliers y todavía hay aquí de 12,000. Entonces, lo que haremos es que pues también quitaremos los que están arriba de 2,000 porque de nuevo pues los datos nos están diciendo que media, desviación estándar y eh, el cuartil 75 pues está muchísimo más abajo que 2,000, entonces también me los voy a chutar. De todas maneras, tengo un montón de outliers. Y entonces lo que voy a hacer es que más bien ahora ya con la desviación estándar, es que de acuerdo a esta desviación estándar, tenemos 218 de desviación estándar. Si se acuerdan de su clase de estadística, en donde espero que hayan visto la normal estándar, según yo sí, en donde viene esta parte de la regla empírica de la normal estándar, en donde ustedes definen, aquí estoy agarrando el 95% de los datos y te agarro dos desviaciones estándar. Entonces lo que haremos es eso, hagamos dos desviaciones estándar y con eso sabemos que tenemos el 95% de las observaciones que en el valor en el que casi siempre caen. Entonces, si le ponemos que tenga menos de 500 en quantity, nos quedaremos casi con el 95% de las observaciones que tienen un valor por el estilo. Y aún así todavía se ve así como hay un montón de outliers aquí y aquí es donde está todo lo que queremos ver, pero hasta ahí lo vamos a dejar, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con unit price, vamos a limpiarlo. Entonces vamos a quitar aquellos que son devoluciones. Entonces aquí le estoy poniendo justo que sea mayor que 0 y de una vez me voy a ir a ver la desviación estándar. Eh, ¿Cuánto teníamos de desviación estándar en Unity Price? En Unity Price tenemos desviación estándar de 100 libras. Si tomamos dos desviaciones estándar, entonces ya podremos tener casi el 95% de la curva. Y entonces, por eso le pusimos aquí que, dejen bajo, que sea menor a 200, para ya quedarnos como que con las interesantes. Y así queda más o menos la parte de unit price. De todas maneras, hay varios outliers que está bien. O sea, no queremos eliminarlos, solo ahorita queremos hacer un análisis rápido. Volvemos a hacer el describe con los datos con los que nos quedamos. Y ahora justo pues ya no hay negativos, ya cambió un poquito esta cosa de desviaciones estándar. Aquí ya estamos en 22 y aquí en 5. Lo bajamos de 90 y tantos a 5. Y esto lo bajamos de 200 y cacho a 22. O sea, creo que todavía manejamos de alguna manera el contexto donde vivían. Eh, Luego vamos a escalar los datos, porque para no errarle, que todos estén en lo mismo. Y entonces aquí no hay data leaking porque no hay fase de entrenamiento y no hay fase de prueba. Entonces aquí lo único que voy a hacer es escalar los datos para que tengan las mismas escalas. Entonces vamos a ocupar el que ya habíamos ocupado antes, que era el de scale, que forma parte del módulo de preprocesamiento, en donde le voy a decir que quiero que ocupe la media y la desviación estándar. Entonces van a quedar como si estuvieran en una normal estándar, centradas en 0 con desviación estándar 1, ¿no? Entonces aquí ya están escalados los datos y ahora sí ya, para lo que nos cruje, vayamos a ver Camins. ¿Dudas de lo que hice con los datos? No. Bien. Entonces me voy a seguir entonces ahora nada más ya ponerle, ahora sí ocupar el algoritmo de Camins. Estoy ocupando una semilla con la fecha del día en el que lo corrí. Entonces estoy ocupando un NumPy Random Seed. Eso lo que nos permite es que todo lo que pase a partir de ahí se pueda reproducir con esa semilla y puedan obtener como los mismos resultados. Entonces dijimos que en Camins lo que le tenemos que mandar como hiperparámetros o lo que tenemos que definir son el número de grupos que viene con esta variable que se llama NClusters.
Entonces yo le voy a poner que queremos 4. No necesariamente eso significa que es la mejor forma de ponerlo. Ahorita justo vamos a checar pues no sé si son 4, 3 o 10 o qué. Entonces vamos a probar diferentes configuraciones. Solo vamos a hacer 10 iteraciones. Eso es, vamos a reajustar 10 veces los centros de las coordenadas de los centroides. Si hay más reasignaciones, hasta ahí nos vamos a quedar. Si quieren ponerle 50 iteraciones, está perfecto. Pues, de todas maneras lo hace la máquina, no ustedes. Y el NJobs es de nuevo para tratar de aprovechar los cores y que se pueda procesar en paralelo. Entonces esa es la configuración de nuestro algoritmo, se guarda acá en la variable de Camins. Luego nada más tenemos que hacerle un punto fit para pasarle los datos con los que queremos que se haga ese Camins. Entonces recuerden que aquí no hay un train y un test, solo están los datos y esos son los que tenemos para poder hacer el algoritmo. Le voy a dejar puesto aquí que estoy ocupando el de Camins 4 para que quede bastante claro que estamos haciendo. Y entonces aquí lo que sucede es que él me dijo, ok, bueno, entonces lo que vamos a ocupar es que quieres que los datos inicialmente ocupen esto de Camins, que son los centroides en donde se van a poner, quieres 10 iteraciones, eh, quieres que tengamos 4 clusters y que lo hagamos, si se puede, en paralelo, ¿no? No le puse ningún random state, pero ya con este random state está bien. Eh, y entonces, eso ya corrió el algoritmo, tal cual piensa en la visualización que hicimos de la simulación, ya lo corrió, ya reajustó, ya hizo las 10 iteraciones, y entonces lo que si quisiéramos obtener de este algoritmo, pues es en dónde quedaron los centros finales, eh, o sea, las coordenadas asociadas a eh, estas cosas de aquí. ¿Todavía cambió? Ahí está, ya no cambió. Quiero saber dónde están las coordenadas de este y de este. Eso es lo que nos va a devolver. Eh, y entonces corresponden a estas coordenadas que están asociadas a la cantidad y al precio unitario. Entonces ya tengo el centro de esos 4 clusters. El primer centro está en menos 0.0704699.7 de cantidad y menos 0.20148505 de unidad. Recuerden que esto está escalado. Eh, y así ya tengo como las coordenadas de mis 4 grupos. Tengo los centroides. Luego, pues ya tengo esos centroides, entonces ahora me gustaría saber de las observaciones que nosotros pasamos, en qué grupo quedaron. Entonces eso lo pueden obtener a través de este atributo que se llama labels-bajo. Y entonces aquí si le pido lo que me devuelva los 10 primeros elementos, entonces me dice, bueno, estos pertenecen al clúster 0, clúster 0, clúster 0, clúster 0, clúster 0, clúster 3, clúster 0 y así. Entonces yo ya tengo la etiqueta, digámoslo así, de a qué grupo pertenece cada observación. Entonces vamos a juntar nada más lo que ya tenemos aquí, que es cuál es la cantidad y cuál es tu unit price escalado y a qué grupo perteneces, para ya nada más dejarte de lado, que ya sabemos a qué grupo vas a pertenecer. Luego quisiera saber de qué tamaño fue el clúster, como para tratar de entender o tratar de ver cuando teníamos de este lado, pues quedaba como muy claro visualmente de qué tamaños eran cada uno de esos clústeres, pero pues dado que estamos en código está más difícil saberlo así. Entonces justo aquí queremos saber de qué tamaños quedaron esos clústeres. Entonces lo que podemos ver es que el primer grupo tiene casi todos los elementos. Recuerdan que había como 500 y cacho mil, 542,000 observaciones, de ahí quitamos algunas en unos filtros, pero 458,000 se fueron al grupo 0. Hay demasiados elementos ahí. En el grupo con etiqueta 1 quedaron 8,410 elementos. En el grupo 2, 491 elementos. Y en el grupo 3, 62,343. Entonces, pareciera que en particular el grupo 2 es algo como muy selectivo. 491 cosas de nuestra observación claramente tienen un patrón diferente, pero creo que se puede romper todavía más el grupo 0 y el grupo 3, porque son demasiados, o a menos que todos ellos de plano compren la misma cosa, compren el mismo día, compren la misma unidad o cosas por el estilo. Entonces, nos gustaría tratar de meternos a ver las características que hacen ese grupo, ¿no? ¿Qué es lo que los distingue, digámoslo así? Entonces ahí ya vemos el tamaño de esos grupos, en donde de nuevo, tan solo ver esos números, ya vemos como que el 0 se podría dividir, igual que el 3.
pero en particular el 2 está bastante bueno, entonces ese podríamos ya de una vez separarlo a decir, este me interesaría ver qué tiene allá adentro. Entonces, dado que estamos en 2 dimensiones, porque le metimos nada más la cantidad, no sé por qué le puse quality, pero cantidad y con razón. Ya decía aquí, ¿por qué dice quality? No se cambiaron, quantity, ahí está. Digo, no lo voy a correr porque si no, ya no va, no, como no ha corrido los de arriba, ya no va a correr, pero está bien. Eh, entonces vamos a visualizar, así como les enseñé esta cosa de aquí, quisiera visualizar esos datos con dónde quedó el centroide y quién forma parte de qué grupo. Digo, no va a ser así de lindo, pero entonces lo que voy a poner es que estas coordenadas les voy a poner una etiqueta particular que sea C para distinguir que son el centroide y que se pinte de otro color. Y entonces lo que estoy haciendo aquí es armando un pequeño data frame chiquitín con las coordenadas correspondientes al centro, a cada uno de esos centroides. Les estoy poniendo el grupo C para decir tú eres el grupo centroide. Y luego voy a unir los dos datasets que ya tenía, que es para cada observación en cada par de coordenadas, le pusimos a qué grupo pertenecía y entonces nada más voy a pegar hasta abajo estas coordenadas de los centroides y les voy a poner grupo C para que los pueda poner por color, ¿no? Eso lo que resulta es en esta gráfica, que no sé si alcanzan a ver correctamente, pero divide por colores el grupo 0, el 3, el 1, el 2 y los clústeres. Bueno, el centroide. Y entonces, aquellos puntitos que son morados, no sé si alcanzan a ver que en el eje de las X, muy cercano al eje de las X, pasando el 5, ahí hay un puntito morado. Ese es el centroide del grupo 1, porque ahí solo hay verdes. Luego a la izquierda, muy cerca del 0, está otro puntito morado, que es el centroide del grupo azul. Noten que el grupo azul está chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y corresponde a cantidades que van de menos de 5 y que el precio está en menos de 5. ¿Sí? De nuevo, estas cosas están escaladas. Luego arribita, pegadito al eje de las Y, sobre el 0 de las X, hay otro puntito muy cercano morado, que es el centro o el centroide correspondiente a los datos que están en naranja, que corresponden al grupo 3. Y más arriba, cerca del 25 en la eje Y, está otro punto morado, que es el centroide correspondiente al grupo 2, que son las cosas que quedaron allá arriba. Entonces, digamos que esto lo que nos permite es visualizar eh, si sí estamos haciendo como bien esos grupos y en dónde están localizados esos grupos, ¿no? Entonces ahí ya sé a qué grupo pertenece, más o menos de qué tamaño está cada grupo. Sí, ¿qué pasó, Rodrigo? Una pregunta, ¿tiene algo de malo que estén muy cerca el grupo? ¿Qué grupos son estos? El ¿Los azul y el el grupo naranja. 0 y 3? Eh, no es tan malo, pero sí puede significar que si yo cambiara o corriéramos con otro SID o corriéramos otra vez este algoritmo, puede ser que cambien elementos, dado que están tan cercanos, podría ser que los que están en el límite, si yo cambio el centro inicial, puede ser que cambien de grupo y puede ser que cambien de tamaño. Entonces, sí está un poco, no nos gusta que estén tan cercanos, porque significa que o puedo unirlos o no queda tan claro cuál es la división entre uno y otro. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces les decía que estos son 4, o sea, lo dividimos en 4 porque es un número bonito y ya. Pero no sé si 4 son suficientes y habíamos dicho que había un grupo, que en particular el grupo 0, si era el 0, ¿va? En donde había 458,000 observaciones, son muchísimas, es como si no estuviéramos haciendo ninguna agrupación. Entonces, ¿cómo saber cuántos grupos están bien? Entonces, uno tiene que ver con el dominio o el expertise que tengan de negocio. Eso es, si yo voy con alguien que va si yo voy con el área de mercadotecnia y les enseño que tengo 4 grupos y les muestro las características que hacen representativo a cada uno de estos grupos, eso es, con las variables que forman parte de la cosa que nosotros hicimos Camins, les pongo a ver, mira, en estos grupos la desviación estándar está en tanto, compran tanto, los productos que compran son estos, van estos días, así. Eh, puede ser que a esa área de mercadotecnia le haga sentido o no le haga sentido
las cosas que tienen dentro de esos grupos. Eso es, si yo llego con estos 4 grupos y le digo al área de mercadotecnia, mira, encontré estos 4 grupos con estas características para que ustedes piensen en estrategias, si es que quieren hacer a cada una de esas una estrategia, ellos lo que van a hacer es meterse a checar sus patrones o los patrones que corresponden a cada uno de esos grupos y tratar de ver si eso les hace sentido con los que ellos ya conocen de sus clientes, que puede ser a través de Facebook y otras cosas, ¿no? O de otras cosas que son más tradicionales. Eh, si a Mercadotecnia en particular no le hace sentido que ustedes le regresen 10 grupos, es como, o sea, está chido que nos regreses 10, pero así monetariamente solo podemos ocupar 5, porque solo podemos tener 5 estrategias. Bueno, pues ya eso es cosa de ellos y ellos nos están diciendo 10 no tiene sentido, tal vez 5 sí tiene sentido. Entonces, esa es una manera en la que se puede tener. Y eso es, pues incluye el expertise que ya tiene alguien en el negocio. Al contrario, si lo hacemos, o sea, si hacemos un buen trabajo en la descripción de cada uno de los grupos, pudiera ser que encuentren un grupo que ellos no tenían nunca en la cabeza. O sea, pudieran encontrar esta minita en donde justo les ponía los casos de clusters que tienen muy poquitas observaciones, en las que normalmente el estudio, como siempre hacen tradicional de mercadotecnia, no encuentra de manera sencilla. Porque casi siempre lo hacen con encuestas, con paneles y con no sé qué tanta cosa. Y entonces esto nos permite ponerle a ese experto nuevos patrones que tal vez nunca había visto antes, en los que se puede concentrar en hacer nuevas estrategias. Ahora, eso es del lado de negocio. Y de nuevo, esto siempre tiene que ir acompañado de presentarle al negocio y decir si eso tiene sentido o no tiene sentido. Eh, por otro lado, también nosotros podemos, antes de llegar con negocio, explicarles, son 4 grupos, nosotros podemos verificar estadísticamente si el número de grupos que tenemos está bien o no. Lo que queremos hacer aquí es que, ¿se acuerdan que cuando les dije que mientras más K, o sea, mientras más le ponemos a la K, entonces estamos haciendo más grupos y esperaríamos que esos grupos tuvieran menos elementos en ellos? Entonces, al hacer eso, eh, estamos intrínsecamente implementando, estamos haciendo intrínsecamente una reducción de varianza por grupo. No sé si eso tiene sentido. O sea, si yo agrego más grupos y me voy al extremo de que cada observación es un grupo, pues entonces la varianza de ese grupo va a ser 0. Y mientras más Ks tenga, más grupos tengo, en donde espero que haya menos elementos que son más afines a ellos. ¿Sí? ¿Tiene sentido esa parte? Bien, entonces, bueno, espero que sí. Eh, y entonces, en este algoritmo, mientras más K ponga, pues menos varianza dentro de cada grupo. Y entonces lo que vamos a checar es que si efectivamente mientras más le vas agregando a los grupos, tu varianza va disminuyendo. Eh, eso es, pues estoy ganando más información, si quieren verlo así. Y se está volviendo más, la entropía está casi en 0, ¿no? Está como más homogéneo la cosa ahí adentro. Pero eso también, o sea, si pongo un grupo por cada observación, pues entonces estoy sobreajustando porque no son grupos, ya son una observación, eso no tiene mucho sentido. Eh, pero entonces, para poder verificar esta parte de si yo voy aumentando las Ks, si estoy bajando varianza, existe un método que se llama el método del codo, tal cual, el Bob método. Aquí lo que vamos a querer hacer es, a través de una gráfica, vamos a poner en el eje de las X, vamos a poner cuántos grupos generé y en el eje de las Ys vamos a poner justo cuánto es la varianza explicada por cada, o sea, si tengo 3 clusters, cuánto varianza expliqué. Si tengo 4 clusters, cuánto varianza expliqué. Si tengo 5 clusters, cuánta varianza expliqué. Conforme voy aumentando en mi X, la idea es que se vaya haciendo una curva más cercana hacia el eje de las X en 0, porque se supone que estoy teniendo menos varianza, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que les devuelve el algoritmo de Kamins es justo esta parte que se llama el sum of square errors, que nos va a permitir medir esta cosa de la varianza, eh, en donde esperaríamos que conforme vamos aumentando el número de Ks, esa SSE se vuelva más pequeña. Entonces, este método del codo, lo que les permitirá ver, aquí lo que hice fue generar
K-means con 3, K-means con 5, K-means con 6, K-means con 7, K-means con, creo que hasta ahí me quedé. Ok. Entonces ahí ya tengo para cada K-means existe la forma en la que ustedes pueden encontrar este sum of square errors dentro del algoritmo de K-means. Es un atributo que se llama inertia, guión bajo. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es armando un pequeño data frame en donde estoy poniendo para 3 grupos tuve esto de SC. Para 4 grupos tuve esto de SC. Para 5 grupos tuve esto de SC y así. Obviamente se pueden seguir hasta 9, 10, 11 y así, lo que quieran, ¿no? Eh, Noten que de nuevo, conforme voy aumentando el número de K, pues debería de ir bajando este sum of square error porque debería de haber menos varianza en cada grupo. Entonces nada más quiero checar cómo se ve esto en una gráfica justo para que puedan entender por qué se llama el método del codo, en donde lo que estamos viendo es el eje de las X es 3, 4, 5, 6, 7, el número de grupos que yo estoy armando, y en el eje de las Y de nuevo es esta parte del sum of square error. Se llama método del codo porque en donde hay un quiebre importante, digámoslo así, que es donde se forma un codo, que en este caso podría ser el 5, es donde mayor ganancia estoy teniendo en la varianza. Estoy disminuyendo la varianza por grupo. Puede ser que si quieren se escojan el 6, sí, pero ya se gana muchísimo menos que con pasar de 4 a 5 sí se nota una gran diferencia. Y pasar de 6 a 7, pues ya si quieren 7 también, pero pues ya no se nota tanto la diferencia. Y si le ponen 8, 9, 10 y 11, bueno, todavía se va a ver todavía más fácil en dónde está su codo. Y entonces este método propone que donde ya no haya tanta ganancia de información o haya menos, no tanto disminución en su varianza conforme pasas de una K a la otra, entonces te quedes en ese número de grupos porque eso es suficientemente bien. Ahora, entonces esto es lo que ocuparemos nosotros primero para definir 5 grupos está bien, porque ya después de eso ya no estoy ganando más información, ya no le bajo tanto a la varianza, o 6 porque todavía le bajo 10% o cosas por el estilo. De nuevo, si le pusieran 8, 9, 10, 11 y así, pues todavía se ve más. No necesitan hacer grupos, o sea, no necesitan hacer esta gráfica consecutiva en el número de grupos, o sea, pueden hacer 3 y luego de ahí pasarse a 5 y de ahí pasarse a 7 y de ahí pasarse a 11, ¿está bien? Con que donde puedan ver ustedes en dónde queda el mejor codo, entonces ese será el número correcto de grupos estadísticamente. De ahí más bien faltará pasar a negocio y decir, ahora de estos 5 grupos, estas son las características que tiene esos grupos y ver si ellos tienen sentido de negocio hacer algo con esos clusters. ¿Dudas de esta cosa del Elbow Method? ¿Les queda claro cómo llegamos a eso? Sí, todo claro. Ahora, va a haber un pequeño problema porque esta es la forma en la que nosotros definimos cuántos grupos está correcto estadísticamente tener. Pero habrá observaciones, o sea, habrá datasets en los que correr más de 3 camins es muy caro. O sea, no puedo correr más de 3 porque una corrida puede llevarme un día. O que ya necesitan saber a la de ya las características de los grupos y entonces tener o sea, más de 3 corridas, tal vez eso es muchísimo. Y entonces tendremos que seleccionar más o menos como cuántas corridas podemos tener, ¿no? Eh, entonces es un problema de Cummings, justo por eso lo decía, y entonces, pues sí tendremos que hacer varias corridas. Aquí noten que no hay ningún grid search ni nada por el estilo, pero suena como si esto fuera un grid search en donde estoy buscando el mejor número de el mejor número de grupos que tengan una varianza que sea suficientemente explicada, en donde cada grupo no tenga tanta varianza. Eh, pero pues si no lo puedo correr tanto, pues escojan, no sé, 5, 7, 3, casi siempre empezar en 3 es buena idea. 3, 5, 7, 11 y vean de ahí si necesitan hacer algún detalle en particular entre el 7 y el 11, bueno, ya si quieren le ponen un 9 o cosas por el estilo, ya pueden hacer su gráfica de codo y de ahí seleccionar. Y entonces en los últimos 2 minutos me voy a pasar rapidísimo sobre las desventajas que tiene Camins, porque sí tiene muchas.
Lo primero, pues, es establecer este número de grupos a priori, que ya habíamos hablado de eso, pero dado que podemos correr varios, puede ser que sea algo que se pueda mitigar. La inicialización aleatoria de sus X sí está muy cañón. O sea, si pudieran probar con varias corridas de inicialización en random, van a notar que cambia mucho quién forma parte de qué grupo y el tamaño de los grupos y los centroides. Entonces eso, o sea, que sea tan sensible a eso no nos gusta tanto. Entonces, ahí más bien es preferir los algoritmos de inicialización que están específicos para K-means, como ese que vimos de K-means más, en donde se tiene una manera más inteligente de poner estos centroides iniciales. A veces, seguramente cuando empiecen en el lado, o si alguna vez se meten análisis de texto, pues a veces no nos gusta que sea tan rígido en decir o formas parte de este grupo y del resto no, sino tal vez nos gustaría tener de alguna manera una proporción de formas parte de este grupo 20%, pero de este otro 35 y de este otro 75, cosas por el estilo. O sea, como tener algo más smooth en donde no nada más sea algo tan estricto en decir o eres de este grupo o no eres de este grupo y te vas al que tú eres. O sea, hay veces en las que no se puede ser binario o muchos datos no se pueden ser tan binarios. Entonces, pues solamente puedes formar parte de un grupo. Solo aplico a datos numéricos y entonces tengo que hacer la estandarización de los datos y tengo que pasar los categóricos a numéricos. No está bien para trabajar, no ocupen este método para trabajar con métodos que tienen mucho ruido o que tienen muchos outliers, porque pues esto pues está muy sensible a esos outliers. Y no es apto para datos que son no lineales. Esta cosa de aquí adentro que les estoy mostrando abajo son datos no lineales, en donde un grupo está contenido en otro. Y esto lo que va a hacer es tratar de dividirlo así, porque él no puede tratar con cosas que son no lineales. Y entonces, para cuando tienen ese tipo de problemas o tienen ese tipo de datos que son no lineales, entonces, o tienen tanta no linealidad, entonces más bien nos pasamos a algoritmos que son jerárquicos de agrupamiento y entonces HDBSCAN, por ejemplo, esto lo entiende bastante bien y entonces puede hacer este tipo de clusterización, ¿no? Y hay dentogramas también son jerárquicos y entonces también pueden ocupar dentogramas. De nuevo está muy caro ejecutarlos, pero eso es a lo que están bien y mal las desventajas de K-means. Bueno, entonces ahora sí ya los dejo ir porque ya son las 10. Si tienen alguna duda, pues escríbanme. Pues espero que tengan un muy buen fin de semana, no lleno de exámenes, para aquellos que tienen examen suerte. Y pues nos vemos el lunes. Y cualquier duda, Gracias. pues me dicen. Muchas gracias. Perfecto. Muchas Adiós, gracias. gracias. Bye.